Bien, entonces este es el esquema que vamos a encontrar en los sinópticos. Ahora vamos a pasar a ver la descripción. Vamos a ir a Mateo, del Evangelio de San Mateo. En cuanto a la paternidad literaria, ninguno de los evangelios, creo que dijimos desde el comienzo, lleva el nombre del autor, ¿no? Es la tradición de la iglesia la que les atribuye los nombres. Por eso es que inclusive hay biblistas y analistas que dudan de quién es el autor. Y algunos dicen que el autor no es Mateo, ni es Lucas, ni es Marcos, ¿no? Sino que es la iglesia que le da esa tradición. Inclusive existe esta teoría de que es la comunidad de fe que representa a Marcos o que representa a Mateo o a Lucas. Y entonces por eso se le llama ahí la comunidad matiana, la comunidad marquiana, no marciana, sino marquiana, y la comunidad lucana, ¿no? Entonces, porque estos evangelios representan a la comunidad de fe de donde eran origen estos evangelios, ¿no? Entonces, cómo se predicaba el evangelio, cómo se enseñaba el evangelio, ¿no? En esas determinadas eh, comunidades de fe que corresponden a Marcos, a Lucas y a Mateo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a ese detalle, ¿no? Y desde esa teoría se dice que no, que entonces estos evangelios no corresponden a estos autores, ¿no? Sino simplemente a la comunidad. Pero de todas maneras tiene que haberlo hecho alguien, ¿no? ¿No? Toda la comunidad no puede haber realizado este documento, tiene que haber sido alguien en particular, que sea de esa comunidad, podía ser, pero corresponde a una persona, ¿no? Y entonces nosotros asumimos que son entonces Marcos, Lucas y Mateo, de acuerdo a, a las pautas que desarrollan. Ahora, Papias señala que Mateo escribió los relatos en arameo, ¿no? En realidad dice la palabra hebreo ahí, ¿no? Hebreo. Hebreo en el sentido de la tendencia hacia el arameo, pues, ¿no? ¿Ya? Pero en toda la literatura de la iglesia primitiva no aparece ninguna cita del Mateo arameo, ¿no? Sé que originalmente el Evangelio de Mateo ha sido escrito en arameo, ¿no? Y hay esas teorías de que primero los evangelios han sido escritos pues, en lenguaje hebreo, el lenguaje del mundo hebreo, ¿no? Eh, Difícil que fuera en griego directamente, porque eso es más bien para el mundo gentil. Posiblemente eso se desarrolló de una manera posterior. Pero de que sí sabemos es que el Evangelio como oralidad se dio dentro del mundo eh, de esa época, eh, predicado de acuerdo al mundo judío, ¿no? Entonces en arameo, posiblemente sí, en mensaje sí, se predicó en arameo, ¿no? Ha quedado eso en términos del griego, ¿no? O la cultura gentil. Muy bien, entonces la fecha es alrededor del año 60 y posiblemente sea Antioquía de Siria, ciudad en el que el cristianismo judío y gentil se unieron y mezclaron y donde las cuestiones en torno a la relación entre el Evangelio y la ley fueron probablemente agudas. Posiblemente escribió en arameo en Judea y lo tradujo al griego en Siria, ¿no? Esa puede haber sido la posibilidad. Ahora, antes de seguir adelante en ese aspecto, lo que quería era, con respecto al relato, ¿no? Hablar acerca de este elemento que
Creo que lo pasamos así de largo. A ver si está por acá. A esta parte, la situación vital. Cuando hablamos acerca de cómo fue realizado el texto, ¿ya? Dijimos que la tradición era eminente oral, ¿no? Eminentemente oral. O sea, la predicación, el evangelio fue mediante la predicación oral, ¿no? Así que el evangelio se desarrolla como un mensaje oral, ¿no? Tal como fue recibido por los apóstoles e interpretado en cada cultura y contexto. Ahí es donde estamos hablando de la cultura o de la comunidad, ¿no? De la comunidad de fe. Esto llevó a la necesidad de tenerlo escrito y por eso podemos decir que los evangelios escritos han recogido y preservado esa tradición oral en medio de la diversidad cultural en que se desarrollaron, ¿no? Muy bien. Y para entender ahora el centro, el centro, digamos, de la aplicación, de la interpretación que necesitamos asumir. Se entiende por situación vital acá, del alemán Sitz im Leben, asiento o lugar en la vida. Esto se le llama al conjunto de circunstancias o factores que han determinado en un momento, ocasionan que el hombre actúe o comunique algo a modo de respuesta. Estas pueden ser generales o concretas, ¿no? Las generales son las que afectan la vida en un momento histórico, es decir, la cultura, la política, la economía, lo social, etcétera. Todos estos elementos están asociados en realidad. Es bien difícil dejar de lado eso, ¿no es cierto? Es lo mismo que iremos o haríamos nosotros en una lectura de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Las reacciones, ¿no? Como cultura frente a las situaciones que se están dando, ¿no? En lo político, o en la economía, en lo social, ¿no? Eso tiene su efecto en la sociedad. También el pensamiento religioso, ¿no? ¿Cuál es la posición religiosa frente a todos esos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo y en nuestro mundo, es decir, en nuestra realidad peruana, ¿no? Entonces, para tener una lectura de ese momento histórico, necesitamos tener estos elementos aquí en cuenta. Y en los evangelios también, de hecho, que estos están presentes, ¿no? Estos afectan entonces la vida de una manera inmediata en un aquí y ahora concretos y que ocasiona una reacción inmediata. Así que la situación vital, el momento, la reacción inmediata o lo que llamamos también el sentido de vida, ¿no? Esa situación vital se muestra entonces en los evangelios, ¿no? El propósito, por qué la presencia de Jesús, por qué el mensaje, por qué la actitud de los religiosos, por qué la actitud de Roma, por qué las diferentes posiciones o posturas que hay dentro del mundo hebreo, que a veces uno piensa que es unificado y no es así. Ya creo que hemos trabajado eso, ¿no? Una cosa son los fariseos, que eran los que tenían la influencia religiosa, pero también estaban los herodianos y los saduceos, perdón, los saduceos primeramente, ¿no? Que eran los que tenían el dominio religioso, pero desde el poder, ¿no? Eran los que integraban el Sanedrín y algunos fariseos también, A pero veces, básicamente la mayoría eran saduceos y eran de la casta sacerdotal, así es. era una clase especial, ¿no? Entonces, esa clase de institución dominaba lo religioso, igual que los doctores de la ley, por el otro lado, ¿no? Entonces, unos estaban dedicados al aspecto ceremonial, sacrificial del templo, y otros al estudio de la Torá
y de la interpretación del texto hacia el pueblo, ¿no? Entonces representaban una práctica y ahí viene la tradición religiosa a la que tuvo que Jesús enfrentar. Pero también estaba presente en lo político, ¿no? Estaba Herodes y el partido herodiano, que básicamente eran pro-romanos, ¿no? Que estaban puestos por el imperio. Herodes era un rey idumeo, ¿no? No era judío. Un idumeo convertido entre comillas, ¿no? Uno que había sido anexado al judaísmo, pero que no era judío, ¿no? Pero que reinaba en Judá, ¿no? Y vemos entonces su gobierno despótico, ¿no? Un gobernante que quería, de alguna manera, llevarse un poco cierta benevolencia con el pueblo al construirles y reconstruirles el templo, ¿no? En esa época estaban reconstruyendo el templo, estaban renovándolo. En la época que Jesús vivía, el templo estaba siendo remodelado. Y cuando él murió, el templo seguía siendo remodelado, ¿no? Terminó esa remodelación, más o menos, ¿cuánto habrá sido? Habrá terminado pues por el año 60 más o menos, ¿no? 63 por ahí creo. Y en el año 70 lo destruyeron, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la relación con Roma, por ejemplo? ¿De qué manera actuaban? Si era por interés político, la aceptación de ese dominio, o si había alguna rebeldía. En el pueblo sí lo había. Había muchos movimientos y había libertadores que se levantaban en contra de Roma y que fueron apagados, ¿no? Y Jesús, en medio de eso, lo hacen pasar como uno de estos, ¿no? Revolucionarios, ¿ya? Que había que matar. Y de hecho lo mataron por eso, ¿no? Y, y esa fue la acusación, ¿no? Porque él se hacía rey de los judíos y no quería entonces el dominio de Roma, ¿no? Eso era sublevación a Roma, por eso que Roma lo mata, ¿ya? Pero para los judíos él estaba muriendo porque se hacía el Mesías, ¿no? Entonces eso era una gran blasfemia para ellos. Muy bien, terminada esa parte, entonces aquí está la situación vital. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice lo que dice el texto? ¿Cómo lo dice? Ya es el texto oral o escrito. Y el propósito, ¿no? ¿Qué dice? Cuando preguntamos por las circunstancias que determinaron de una manera inmediata lo dicho por Jesús o que actuara de una determinada manera, estamos preguntando por la situación vital de lo dicho o hecho por Jesús. Comprenderemos el porqué de la palabra o comportamiento cuando comprendamos lo que lo ocasionó. Eso es lo que se puede decir sobre la escritura. ¿Qué fue que ocasionó o que se transmitiera tal o cual tradición escritural? Hay una estrecha relación entre la situación vital y el propósito de la palabra o la acción del emisor que responde a una situación, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que preguntarnos por el por qué, ¿no? Ya, el porqué de la palabra o el comportamiento, ¿no? Eh, Eso nos va a llevar a la comprensión de la ocasión, de la situación, lo que dice la escritura, ¿no? Lo que ocasionó, ¿no? En el texto, ¿no? Eso creo es importante también denotarlo ahí, ¿no? Y no está aislado por si acaso, ¿no? Esto es la clave para que está, digamos, entretejida en todo el texto, ¿no? En todo el texto. Hay una intención en el texto, hay un propósito en el texto, que se va a develar en todo el relato, ¿no? Ya, ahora, tomando eso en cuenta, vamos, eso ha sido un repaso nomás, me parece que sí, me parece haberlo compartido ya, pero estamos haciendo el énfasis ahí.
¿no? Y aquí vamos a los rasgos literarios. Estábamos hablando de la narrativa, ¿no? Y de tomar en cuenta el propósito por el cual está narrado ahí, ¿no? El episodio, está narrado el mensaje, ¿no? A eso le hemos llamado la situación vital. Mateo es escrito en un buen griego, según entonces los datos, ¿no? ¿No? Es un griego superior al de Marcos, ¿no? Se nota más en los relatos que en los discursos o sentencias, que con frecuencia hacen notar la influencia de una fuente aramea. Sí, o sea, originalmente puede haber sido hecho en arameo. Mateo abrevia los milagros narrados en Marcos, ¿no? Marcos, ya hemos dicho, es más detallista, ¿no? Y por otro lado, Mateo tiene un esquema definido, ¿no? Presentación de los personajes, petición, reacción de Jesús, mandato y efecto, y la reacción de los espectadores. Ese es básicamente el esquema que tiene, ¿no? De la narrativa, ¿no? Presentación de los personajes, petición, reacción de Jesús, mandato y efecto, y reacción de los espectadores. La forma que da el material discursivo refleja la experiencia de la iglesia primitiva y su meditación, ¿no? De la persona y palabras de Jesús. Por otro lado, el Evangelio refleja la fe de la comunidad de creyentes que representa a la que se le ha llamado comunidad matiana, ¿no? Ese es justamente lo que le estábamos mencionando en un comentario anterior, ¿no? Entonces representa a esa comunidad de Mateo, ¿no? Que se lo conoce como comunidad matiana, ¿no? La comunidad matiana. Muy bien. Utiliza un gran número de frases que sirven para conectar pasajes que anteriormente eran independientes, ¿no? O que aparecen en otros evangelios de otra manera, ¿no? Su expresión más corriente para hacer estas uniones es en aquel tiempo, en aquel tiempo. Esa es una frase puente que vamos a encontrar siempre en el Evangelio de Mateo. Eso de en aquel tiempo no tiene un valor temporal, sino un valor narrativo, ¿ya? O sea, está refiriéndose a la narración, ¿no? No al mismo suceso. Entonces, cuando habla del tiempo, ¿ya? Es un hecho narrativo. Hay que recordar que la mayor parte del material de los discursos de Mateo se encuentran dispersos en otros contextos, en Marcos y Lucas. Mateo lo que hace es sistematizar su narración, ¿ya? Y trabaja en bloques, ¿no? En bloques. Algunos han llamado a esto, creo que son 7 bloques, me parece. Y hay 5 mensajes. Ahora, Mateo subraya las palabras de Jesús y presta atención a la doctrina en forma peculiar, ¿no? Pone a Jesús en contraste con los escribas y con los maestros del judaísmo. Entonces estamos hablando de escribas y fariseos, ¿no? Los doctores de la ley, básicamente, los llamados doctores de la ley. Estos maestros del judaísmo son doctores también, ¿no? Porque la palabra en griego maestro es didáskalos y en el concepto judío es doctores, ¿no? Doctores. Muy bien. Ahora vamos a propósito. Mateo escribió el Evangelio para los judíos con el fin de presentarles a Jesús como el Mesías, ¿no? Al ser escrito antes del 70, significó el ultimátum oficial que Dios
dio contra su pueblo, ¿no? Muestra mediante profecías y cumplimientos que Jesús es el Mesías prometido a los judíos. Ahí utiliza entonces los profetas del Antiguo Testamento y les da una nueva lectura a los pasajes que cita de estos profetas. A eso lo conocemos como relectura. Relectura. Esa interpretación nueva que le da, porque los profetas anunciaron estas cosas con respecto a su momento, y eso se manifestó para ese tiempo. Pero Mateo lo describe y le da una nueva interpretación a esos anuncios y los traslada, ¿no? Y los aplica a Jesús, ¿no? Y al mensaje de Jesús. A eso lo aplica, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Isaías 7:14, ¿no? Isaías, cuando habla acerca de que una joven dará a luz, ¿no? Un niño y todo eso, ¿ya? Y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Es un pasaje que Moisés, perdón, que Isaías está anunciando en la época de rey Acaz, que eso era la señal que le estaba dando de que una joven iba a dar a luz y que pronto se acercaba la invasión hacia los judíos, hacia Israel, ¿no? A Siria, ¿no? Está hablando de eso. Y esa joven de la cual menciona ahí Isaías, está hablando es de su propia esposa, porque el capítulo 8 habla de eso. Y me llegué a la profetisa, ¿no? Y dio a luz, ¿no? Entonces está hablando de que engendró un hijo, ¿no? Se cumplió eso para ese momento y para la situación de la invasión de Asiria. La señal era ese niño. Mateo le da otra connotación, ¿no? Usa ese texto, pero lo usa para Jesús, ¿no? Y entonces se dice ahí, y una virgen, ¿no? Dará a luz, ¿no? Y concebirá a un niño, y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Bueno, ahí está ese sentido. Entonces, la nueva dimensión de la interpretación que se le da en base a una aplicación de las situaciones que tienen que ver con Jesús y con su mensaje, ¿no? Entonces no se olvide de eso, ¿no? Lectura, relectura. Cuando hablamos de lectura, relectura, no estamos hablando solamente de leer, por si acaso, ¿no? La palabra lectura tiene significados polisémicos. ¿Qué cosa es una polisemia? Es una palabra que tiene diferentes significados, ¿no? O vamos a ponerle mejor así, que tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Y entonces, la palabra este, tiene que ver con una aplicación hacia, hacia cómo utilizamos nosotros la lectura. Cuando uno lee, por ejemplo, el mecanismo de la lectura no solamente es leer, 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 y no. Eso sería simplemente la parte mecánica. Pero cuando estamos haciendo lectura de un libro, de un documento, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos aprendiendo algo, estamos conociendo algo, pero pasa por el análisis inmediato y uno como respuesta, o sea, responde a esa lectura, ¿no? Entendiendo o no entendiendo, ¿sí? Bueno, si entendemos el asunto y las categorías están correctas, entenderemos y aplicaremos y también haremos un resumen adecuado y decir, sí, esto es lo que dice, esto es lo que entiendo, ¿no? Pero ese entendimiento tiene que ver con mi cultura, mi visión, mi cosmovisión, mi manera de ver las cosas. Todo eso nos da una lectura a nosotros
para conocer la realidad, que no siempre esa lectura o esa interpretación es verdadera. No estamos diciendo si es verdadera, simplemente es un lado, ¿ya? Y es lo que hacen también los evangelistas aquí, por eso hay tres evangelios iguales. Cada uno nos da una apreciación particular desde su punto de vista, ¿no? Y luego vemos en conjunto a los tres y ya tenemos un panorama mejor, ¿no? Pero si tuviéramos solamente un solo lado, estaríamos viendo como quien ve, ¿no? Los acontecimientos desde, digamos, desde el lado derecho, ¿no? Pero tú no sabes qué cosa está viéndose por el lado izquierdo. No tienes la visión para ese lado. Ni tampoco si estuvieras arriba, ¿no? ¿Ya? Y desde arriba vieras con una mirada hacia abajo, ¿no? ¿Qué cosa está aconteciendo? Es otra manera de interpretar ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre también en la realidad. La realidad no es lo que nosotros creemos, ¿no? La realidad al final no existe, sino que es una visión particular que tienes de aquello que está ocurriendo. Y puede estar cercano o cercano a la verdad, sí, o puede estar alejado de esa verdad, también, sí, ¿no? Eso depende de cuánto informado estás, cuánto es tu postura, cuánto de crítica tienes, cuánto de análisis, cuánto de racionalidad le pones, o cuánto de emoción, o cuánto de repente por ahí te deja llevar por lo que te dicen también, ¿no? Y eso te va a llevar por otros caminos. Y por otro lado también la posición que tengas también, ¿no? De las cosas, ¿no? La postura que tú asumes, ¿no? En la vida. Eso también va a canalizar, entonces, y ahí va a salir la interpretación. Pero entonces tu punto de vista siempre. Eso, por eso la interpretación, y eso Jorge lo dijo también, ¿no? Que estaba viendo que todo este asunto es de interpretación. Sí, es la Pastor, interpretación. Ahora, pastor, si es correcta o no es correcta, ya eso es otro elemento, ¿no? Tenemos que pegarnos mm, entonces a lo que es la realidad bíblica, ¿no? A la realidad del mundo de la Biblia, ¿no? Para poder entonces hacer un puente, ¿no? En cuanto a la interpretación que corresponda. Sí, hermano. pastor, bueno, disculpe, eh, una pregunta, este, según lo que está explicando, ¿no? Entiendo, una profecía puede tener diferentes cumplimientos, Sí. o sea, se puede profetizar y en algún momento se puede cumplir esa profecía en diferentes tiempos, o sea, ya se cumplió y se puede volver a cumplir otra vez. No solamente eso, sino que depende también de cómo puedes aplicar la palabra, ¿no? Por un lado voy a decir algo que de repente va a sonar feo. Tú puedes hacerle interpretar a la Biblia lo que tú quieres que se interprete, ¿no? Dependiendo de qué elementos utilizas para eso. Si te acercas a una verdadera interpretación del texto o que simplemente le estás añadiendo al texto y estás poniendo otras cosas que el texto no dice, pero que le das esa interpretación. Eso existe hoy y siempre ha existido, de paso. A eso se Entonces, llama eisegesis. Ya. Entonces Eisegesis. podríamos decir entonces que en este caso justamente lo que usted habla, ¿no? Acerca de la profecía que habla de Isaías y que al final, o sea, al final de la profecía de Mateo de que una virgen dará a luz un hijo y que se cumplió con su esposa, diríamos que Mateo está tomando eso para para explicar el nacimiento de Jesús, porque en realidad él es el único que coge esta profecía. Sí, Lucas no lo pero Marcos menciona, también, sí, Marcos también ha utilizado las profecías en cuanto a Juan, ¿no? De claro, Jeremías, ¿no? y los discípulos también. Entonces, o sea, esa era la pregunta justamente porque si eso es de esa manera, la iglesia en la actualidad también puede estar cogiendo profecías y las puede estar cumpliendo, ¿no? O sea, ¿no cree que justamente ahí se inicia el problema del dispensacionalismo?
cuando, Sí, de alguna manera sí, tiene razón. cuando se interpreta, o sea, una profecía que ya se ha cumplido y que lo vuelven a reinterpretar, o sea, no, lo dicen, no, no se ha cumplido todavía, se va a volver a cumplir, o ya se En- cumplió y se va a volver a cumplir, ¿no? Algo así. claro, y no solamente eso, sino que las lecturas que hacemos de manera cotidiana le damos una interpretación en cuanto a la experiencia y las situaciones de vida que estamos pasando y que le va a dar una connotación diferente. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Que ese mismo pasaje para otros hermanos puede estar diciendo otra cosa diferente a lo que tú has encontrado porque estás viviendo una experiencia diferente a la de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces Entonces, podemos, eso no es que se vuelva relativo el asunto. Acá hay una clave, eso está en el texto mismo, ¿ya? Esa interpretación aparece en el texto, ¿ya? El texto que la iglesia reconoce como canónico, como sagrado. Entonces, en el anterior, Isaías está hablando acerca de una situación que tiene que ver con el contexto de Asiria, la invasión a Asiria, ¿ya? Y cómo ese niño iba a ser señal para la invasión que se venía, ¿no? Mateo saca una parte de eso, porque no toca todo, hay que tener cuidado con eso, solamente saca una parte y lo toma ahí como señal para la venida de Jesús y valorar quién es ese Jesús, ¿no? Que es el Mesías, finalmente es lo que dice Mateo también, ¿no? Y pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y salvación habla de Mesías, de que él era el Mesías, ¿no? Bueno, entonces, ese elemento es importante, ¿ya? Que es una interpretación, pero que el texto mismo le da la afirmación y queda en el texto. No podemos nosotros analizar entonces una interpretación así alzada, ¿no? O por circunstancias X y aplicar al texto. Puede ser que en un momento lo entendamos así, pero la realidad de ese texto es otro, porque está comprendido en cuanto a una situación que está viviendo el autor y los que son correspondientes destinatarios, ¿ya? Y les da a conocer una realidad. Eso mismo es lo que tenemos que ir nosotros a mirar, a sacar del texto eso. Luego venimos y aplicamos a nuestra propia situación o nuestra propia experiencia, pero no es al revés, ¿no? Algunos tratan de interpretar ya en la situación que estamos viviendo y aplican un texto, ¿ya? Sin darnos cuenta que el texto no es literal, ¿ya? Sino que hay aspectos literales en el texto, sí, pero no hay que usar el de literalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto posible que también tiene sus implicancias en el momento mismo de aquello que fue dicho, ¿ya? Y que responde a una situación de la gente que estaban escuchando el mensaje, ¿no? concluimos entonces que esta interpretación de la profecía es una interpretación de Mateo, entonces. Es de Mateo, pero vuelvo a repetir, eso tiene su intencionalidad y como es parte del canon, esa interpretación es correcta, ¿ya? Pastor, Corresponde a la afirmación del mesianismo de Jesús. Sí, pastor, no hay un curso acá de profetología, ¿no? O sea, del estudio de la profecía, ¿no? Porque hay diferentes tipos de profecías, ¿no? Por ejemplo, una de las profecías que yo estudié hace tiempo eran unas profecías prolépticas, ¿no? O sea, que tenían un cumplimiento pleno, ¿no? Más adelante, ¿no? Entonces, tenían un doble cumplimiento, o sea, tenían una doble intencionalidad, ¿no? Y ya, hay otras profecías que sí tienen su cumplimiento y ya no hay más que cumplirse ahí nomás, ¿no? O ya. sea, Pero ese aspecto, esa explicación ya es cuando uno analiza la profecía y la forma en que se utiliza. La forma, fíjate, la forma que se utiliza le aplica esas características. Pero el texto mismo no me dice eso. O sea, cuando Isaías está hablando
Lo que está hablando él de su momento histórico, de la situación con Acaz y la invasión y todo eso, ¿no? De los asirios, que se venía, iba a ser terrible y que iba a venir una convulsión tremenda ahí. Eso es lo que vale de esa perspectiva. Isaías no está hablando en ningún momento sobre Jesús y su nacimiento, no está hablando de eso. Mateo es el que le da esa interpretación. ¿De acuerdo? Mateo le da esa interpretación. Desde esa manera, entonces, ese pasaje se convierte en doble sentido, doble cumplimiento, ¿ya? Pero no por su naturaleza, no es que tenga doble cumplimiento esa profecía, ¿no? Sino que se aplica de ese modo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Mateo lo aplica de ese modo, ¿ya? Si no estuviera aplicado de ese modo, de repente entonces Isaías lo entenderíamos en en su dimensión del momento que está siendo afectado, ¿no? ¿No? Y que él mismo, su vida misma iba a ser por señal, porque el hijo que le iba a nacer era la señal, y que antes que el niño ya destetara y comiera mantequilla, la invasión va a ser, dice, ¿no? O sea, la invasión se iba a dar sí o sí, ¿no? De los asirios, ¿no? Pero eso es para Acaz. Acaz tenía que recibir esa señal, ¿se da cuenta? ¿Ya? Acaz tenía que entender ese detalle que no quería entender, ¿no? Entonces, cobra otra dimensión cuando Mateo le da, digamos, esa otra interpretación, pero en el contexto de Jesús, ¿no? Entonces, es otro elemento. Entonces, desde esa perspectiva, eh, ya pues, los que estudian profecía y sistematizan, dicen, sí, hay profecías que tienen doble cumplimiento. Ya, te puede decir que este es doble cumplimiento, ¿no? O sea, le ocurrió a Isaías y le ocurrió a Jesús. Pero no es la profecía la que tiene doble cumplimiento, sino es la forma en que se utiliza la profecía para darle la interpretación. Y en esto es válido, ¿por qué? Porque en este caso, sí, apela al hecho de la presencia de Jesús, ¿no? Creo que eso es lo que le da la importancia a esta profecía, ¿ya? Bueno, lo demás que dicen, o sea, espero que no parezca muy complicado este asunto. Trato de que sea No, sí, tomado. pastor, está bien, pastor. Si Mateo no diera sentido a lo de Isaías, Ujú. entonces solamente Isaías estaría hablando para el tiempo de acá solamente, pues. Exacto, sí, 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 así ¿Ya? es. Pero Mateo lo trae, lo relaciona con el nacimiento de María, entonces Ujú. la profecía de aquí, de Isaías, en doble cumplimiento, pues. Cobra otra dimensión a partir de ahí. Otra dimensión exactamente, Sí, ¿no? sí. Y es Mateo el que justamente le da dando, porque lo que su argumento es presentar a Jesús como el Mesías, como el hijo de David. Esa era su intención y por eso es que hace eso. ¿Me cuenta? Sí. Entonces, ¿sí es una profecía mesiánica o no es una profecía mesiánica? Para Mateo sí, para Mateo sí. ¿Ya? Claro, para nosotros como cristianos, al hacer el análisis del Antiguo Testamento, sí, le decimos, sí es una profecía mesiánica, pero hay una concepción también aquí que no es tan fácil de entender, porque realmente el caso de Isaías no es una profecía mesiánica. Hay otras profecías mesiánicas que sí son explícitas. Acá no, acá hay una señal que tiene que ver con la situación que está viviendo el pueblo y la invasión que se le viene, y acá que se le viene la noche también, ¿no? Acá sería el rey de Israel, ¿no? Entonces hay que ver en esa dimensión de esa presión que estaba viviendo, y a Isaías le está dando las señales para eso. Y eso iba a ocurrir y ocurrió, ¿no? Lo curioso del caso es que Mateo lo pone en la presencia de Jesús. Lo otro era una situación negativa para el pueblo, una invasión. Y la señal está en base a eso, una invasión, una tremenda catástrofe que iba a venir. Cuando viene Jesús no hay una catástrofe. ¿Mm? Es una señal diferente. Es la presencia y la ratificación de la obra de Dios en Jesucristo, ¿no? ¿No?
Entonces, por eso digo, cobra otra dimensión, ¿ya? Y en esa dimensión se vuelve profética mesiánica, ¿no? ¿No? Esa interpretación de Mateo. Entonces, la interpretación de Mateo sí, es una profecía mesiánica, ¿no? Él le da ese sentido, ¿ya? ¿Me dejo entender ahora? ¿Ya? Entonces, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nosotros utilizamos y especialmente el sistema alegórico es el que ha llevado a eso, a interpretar elementos como que son, digamos, de cumplimiento o que el texto está hablando acerca de Cristo o está hablando acerca de otra cosa, pero que es enseñanza del Evangelio. Y realmente no es así, no es así, ¿ya? Hay pasajes mesiánicos que sí, son mesiánicos reales, que son verdaderos, se les llama a esos profecías reales, ¿no? Y cuando hablamos de profecías reales, no estamos hablando porque sean verdaderas, sino reales en el sentido de la realeza, ¿no? Son profecías que apuntan al rey, ¿no? Al Mesías, al rey. Entonces, eso sí, está ahí en Ezequiel, está ahí, hay Amós, está Miqueas, hay varios que están hablando acerca de esos elementos, ¿no? ¿Ya? Y que hablan de un mover especial y que va a venir al final, ¿no? Y que pueblos, finalmente, pues, vivirá ese tiempo especial, ¿no? Bueno, hay una forma, digamos, sino cómo trabajar profecía, porque profecía tiene que ver con la forma en que nosotros aplicamos profecía desde la visión evangélica, pero también desde la dimensión judía, ¿no? Dentro del mismo texto que dice entonces el Antiguo Testamento, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Entonces hay dos miradas en ese caso, ¿no? ¿Ya? Bueno, seguimos entonces en el detalle. Espero que no marearlos a ustedes en ese aspecto. No estamos diciendo nosotros que estas no son la tradición nuestra evangélica, ¿no? Le da una categoría. Ya, y aceptamos esa categoría en alguna manera, pero hay que aclarar que a nivel del texto, el texto te está diciendo otra cosa, ¿no? ¿No? Y hay que ir al texto exactamente en su dimensión social, política, religiosa, todo. Por eso que estamos diciendo eso, ¿eh? Lo que dijimos anteriormente acá, ¿no? Habíamos hablado de esto, creo que está por acá, cuando hablamos acerca de este aspecto que se da en el mundo, bueno, creo que estaba en... ¿Ah? ¿Alguien estaba queriendo hablar? Ya. Bueno, entonces, el aspecto religioso, social, político y todo eso, ¿no? Que es la situación vital, pues, que se está viviendo y que el texto entonces te desarrolla, ¿no? Ahora, los rasgos teológicos acá. Ahora sí, vamos a ver rasgos teológicos. Usa frecuentemente la frase reino de los cielos. Por eso se le llama el evangelio del reino. Muestra al rey su reino y los principios espirituales del reino. Por eso es sentido este evangelio es mesiánico. El evangelio en sí mismo es mesiánico. ¿Te cuenta? Y entonces todo texto que aparece del Antiguo Testamento le da esa característica mesiánica por el texto del evangelio, no por la profecía que aparece en tal o cual profeta, sino cómo lo utiliza, en este caso, este evangelio, ¿no? Bien, Mateo ha sido llamado el escriba o rabino cristiano. ¿Ve? Hace muchas alusiones a instituciones judías, sí, eh, y hay una familiaridad con estas instituciones de paso, ¿no? Y eso hace ver que esta carta está hecha para los judíos, pues, ¿no? Se mueve en el mundo del pensamiento rabínico, ¿no? Está familiarizado con ese pensamiento, entonces
los lectores también, ¿no? Los posibles lectores o los lectores originales, ¿no? Directos, son los que tienen entonces esta característica, ¿no? Van a entenderlo. ¿Por qué? Porque esta es la tendencia que tiene este evangelio. No se entendería de otra manera. Y estoy hablando en el sentido del texto original, no en el castellano. En el castellano a veces se pierde esa noción, ¿no? Hay muchas cosas que no vamos a entender nosotros porque está lejano, y menos porque no somos judíos, ¿no? Y aquí sí te aplica ciertos elementos, pero no te los explica, como si te los explica Marcos, o en parte también te lo dice Lucas, ¿no? Ya, ahí sí te da aclaraciones porque no está dirigido a los judíos. ¿Ve? Ahora, esto muestra el objetivo del Evangelio, que es y era para los judíos. Muestra que Jesús es el Mesías y que en él se cumple la ley y los profetas. Por eso que cita a los profetas, ¿no? Se cumple la ley y los profetas. Si no citase a los profetas o si no cita algún texto del Antiguo Testamento, entonces este, no estaría afirmando, ¿no? Su base o su argumentación sobre este hecho de que Jesús es el Mesías, ¿no? Muy bien. Cita 41 veces al Antiguo Testamento, así que esa profecía de Isaías no es la única, ¿no? Hay 41 citas que habría que recogerlas y analizarlas, ¿no? Cómo aparecen en el Antiguo Testamento y cómo Mateo los pone en su texto del Evangelio, ¿no? Las alusiones al judaísmo y el uso del Antiguo Testamento son rasgos distintivos de su esquema, ¿no? Entonces, esa es la característica, pues, ¿no? Hay que conocer entonces de judaísmo, hay que conocer de las instituciones judías, hay que conocer el uso del Antiguo Testamento también de esa época, no de ahora, ¿no? Hoy vamos ya vamos con una cuestión, digamos, que viene desde la noción nuestra, ¿no? Entonces, vamos al Antiguo Testamento, pero basándonos en el Nuevo. Fíjense que para ese tiempo, ir al Antiguo Testamento no era ir, pero con una idea preconcebida, como hacemos hoy día, ¿no? No era así. Es ir al texto tal como está y volver. Y mirar ese texto dentro del contexto que estaban viviendo ellos, ¿ya? Es diferente entonces, ¿no? Y ahí se nos hace difícil, pues, la interpretación del texto hebreo, del texto del Antiguo Testamento, porque nuestra visión del mundo ya está está, digamos, con el prisma, ¿no? De la visión cristiana que tenemos de la vida, ¿no? Y nuestras lecturas del Antiguo Testamento van a ser en esa dimensión también. Es difícil que lo hagamos, a menos que lo hagamos conscientemente de que si bien no somos judíos, pero dejamos nuestra postura cristiana para mirar el Antiguo Testamento en la dimensión y acercarnos un poco a lo que realmente quiere decir el Antiguo Testamento y tratar un poquito de llegar a ese pensamiento de la gente de aquel tiempo, ¿no? Que es bien difícil, ¿no? ¿No? Ese ejercicio no es fácil, porque siempre va a estar presente de todas maneras nuestra visión como cristianos, o nuestras visiones, nuestros valores, nuestra como visión, porque no podemos alejarnos de ella. Difícil, ¿ya? Es parte de nosotros, ya así está hecho y así va a ocurrir de todas maneras, eh, aunque no sea esa la realidad de lo que quiere decirte el texto, sino es lo que nosotros le hacemos, ¿no? O entendemos del texto a partir de el viajar hacia ese mundo, pero con nuestras visiones del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que es bien difícil el Antiguo Testamento. Para entenderlo bien, el Antiguo Testamento teníamos que pensar como pensaba la gente de esa época. Y eso es
Ese no es, no vamos a alcanzarlo nunca, no. Porque estamos en otra dimensión, en otra cultura, en otro tiempo y en otra época, ¿no? Muy bien. Ujú. Características. Es el más judío de los evangelios, ¿no? La genealogía, uso de la ley de Moisés y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Empieza con su antecedente, es decir, con la genealogía hasta Abraham. Muestra el origen judío de Jesús. Habla del cumplimiento de las profecías. 16 veces aparece para que se cumpliesen las escrituras. Pero también anticipa la misión a los gentiles. Ejemplo, la visita de los magos, capítulo 2. La sanidad del siervo de centurión, capítulo 8. La gran comisión, capítulo 28. Uso del término reino y justicia, más que cualquier otro evangelio, habla de la venida del reino de los cielos 33 veces. Es bastante, ¿no? Es el evangelio del rey y del reino. Menciona el reino de Dios, 6 veces. Muestra la naturaleza espiritual y ética del reino en el Sermón del Monte. Y aquí hay estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión espiritual y la dimensión ética, es decir, la dimensión eh, temporal también, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Habla de justicia, por ejemplo, habla de paz y habla de otros elementos ahí, que son, debe ser práctica constante aquí y ahora, no allá arriba en la eternidad. Algunos tienen, y de paso ahí está la interpretación, ¿no? Algunos toman el Sermón del Monte como un mensaje espiritual, ¿no? Y que nos prepara para el reino de los cielos, para la eternidad. Allá sí vamos a cumplir así, ahí viviremos así, ¿no? Esa es una forma de interpretar el asunto, pero también la otra es la de la ética, ¿no? Del sentido de la responsabilidad como creyentes, dando testimonio en esta vida y haciendo justicia y haciendo que la verdad corra y que la paz también se manifieste y seamos hijos de paz, ¿no? En fin, todos esos elementos que tienen que ver con una participación, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de la estructura social y cómo el Evangelio debe llegar a esas estructuras de la sociedad, ¿no? 4. Jesús es presentado como Mesías y Rey ocupando el trono de David. Y 5. Es el relato de la vida, ministerios, milagros, enseñanza y predicación, sacrificio y resurrección de Jesús el Mesías. Eso es lo que básicamente tiene este Evangelio de Mateo, ¿no? Es un Evangelio didáctico, es por excelencia un Evangelio de enseñanza. Su arreglo sistemático tiene un orden metodológico. Ya hemos dicho, agrupa por secciones, ¿no? Eso es muy pedagógico y también sistematizado, ¿no? Narración más cabal de la enseñanza ética de Jesús. Cada sección, excepto el de la pasión, tiene como eje un discurso largo. Este está arreglado de acuerdo a temas o asuntos. Entonces son 5 discursos, ¿no? Acá están, 2, 4, 5, ¿no? Los bloques de tema. El primero es el Sermón del Monte, capítulo 5 y 7. El segundo, deberes de los dirigentes del reino, capítulo 10. Las parábolas del reino también es una estructura de mensajes, capítulo 13. La grandeza del reino, capítulo 18. Y la venida del reino, capítulo 24 y 25. 7. Es un evangelio escatológico, tiene carácter apocalíptico. Mateo 24 a 25. Cuando estamos hablando de escatológico y apocalíptico, no estamos hablando de la manera en que, digamos, popularmente se utiliza, ¿no? Guerras, violencia, destrucción, fin del mundo. Eso es lo que la gente cree de lo apocalíptico, ¿no? Y también de lo escatológico. Pero cuando hablamos acá de escatológico, estamos hablando de que es el cumplimiento de los tiempos. Es un evangelio que marca el cumplimiento de los tiempos. Y ese cumplimiento de los tiempos está en Jesús. Tiene un carácter apocalíptico en el sentido de que es un evangelio revelador. Revela, ¿no? Muestra
las situaciones. El capítulo 24 y 25 nos muestra ese aspecto. Especial importancia sobre hechos escatológicos en el sentido de esa revelación, ya hemos dicho, ¿no? Y que también nos marca el tiempo escatológico. Jesús vino y marca al mundo, ¿no? Su presencia marca al mundo. ¿Ya? Es un antes y después, ¿no? Entonces, el sentido escatológico es la presencia de Jesús, cuando Él nace aquí, ¿no? Y luego entonces se manifiesta, ¿no? Y eso lo vemos en las parábolas y en el discurso de las últimas cosas. Ahí vemos esa característica. Es de concisión narrativa. No hay muchos pormenores en lo que cuenta, en lo que narra, ¿no? No se mete en recovecos como Marcos lo hace. 9. Muestra un inicio de eclesiología. Eso quiere decir que es el evangelio de la iglesia. Es el único que menciona a la iglesia y menciona dos veces, ¿no? Bueno, de paso, aquí viene otra inquietud, ¿no? Muchos dicen que Jesús no hizo la iglesia. Y en la Biblia, solamente en Mateo aparece la palabra eclesía. Ya mencionamos, creo que en otro momento, que la palabra eclesía significa reunión, significa asamblea. No necesariamente tiene la categoría de iglesia como nosotros la conocemos hoy. Cuando nosotros pensamos en la iglesia primitiva, o la iglesia en Jerusalén, pensamos que una iglesia estaba en un local, ¿no? Ahí había un local central, seguramente, ahí donde se reunían y ahí alababan a Dios. No, eso no existía. No existía eso. Lo que existía en Jerusalén era el templo. Ahí es donde iban a adorar y ahí hacían los sacrificios. Y luego las sinagogas, ¿no? Donde hacían el estudio de la Torá, ¿ya? La iglesia sacó otra característica particular, digamos, una característica muy especial, que era las reuniones en casas. La iglesia se reunía en las casas. Mejor dicho, la iglesia eran las casas de los cristianos. No había un local central llamado iglesia, ¿no? Sino que la iglesia se reunía en las casas, ¿no? Y así estaban juntos, dice que comían todos con sencillez de corazón y estaban en el templo y en las casas, dice, perseverando en la oración, en el templo y en las casas. Algunos aplican eso, el concepto del templo y las casas, es que tiene que estar en la iglesia y también tiene que hacer célula, ¿no? De eso no está hablando la Biblia. Está hablando del templo de Jerusalén y de las reuniones en las casas, que eran las iglesias. En las casas no es que estaban los hermanos ahí reunidos, nada más como una reunión más, ¿no? Era la iglesia que se reunía en la casa como caso de Filemón, no le dice Pablo, y saluda a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón, ¿no? Muy bien, entonces ahí creo que, no sé si hay otro más acá, ya, si hasta ahí nomás llega, ya la próxima semana vemos esta parte de la escritura, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Si le pueden tomar foto, me gustaría que vean ustedes en Mateo y de acuerdo a esta configuración, 50 más o menos la figura así, ¿no? ¿Ya? Sería bueno para que hagan un aporte de este material, de esta parte. Pero bueno, hay preguntas, hay dudas, hay aportaciones. A ver, especialmente no he escuchado más que creo que por ahí estaba Vic, o sea, Adi, pero solo lo he escuchado y tampoco he escuchado o ya se fue. Zuli, sí, se fue Zuli. Bueno, Sol, ¿qué nos dices? A ver, ¿tienes alguna inquietud o una pregunta? Hola, profesor, buenas noches. Bueno, la verdad es que algunas cosas
que usted estaba mencionando son nuevas. Las he estado escuchando, solo que hoy día he estado como que un poco así, un poco no, porque estoy un poco agripada. Creo que está haciendo frío acá en Piura. Ah, ya está haciendo frío. Ya Bueno, que está- nadie siente el frío, pero yo sí, pastor, no sé por qué, y ya estoy ya agripada, ya de uno, no puede ser. hay que cuidarse entonces. Y sí. Ujú. Muy bien, en todo caso, la figura que hemos tratado de hacer es darle la interpretación adecuada al texto, ¿no? Y no solamente asumiendo la postura ya tácita del pensamiento evangélico, ¿no? Que muchas veces nos aplica, ¿ya? Y que le damos una interpretación, ¿no? Desde nuestro mundo, ¿no? Al texto. Y especialmente a los evangelios, que paso, es necesario. Por eso le estoy diciendo que ustedes lean Marcos, ¿no? Y también lean los demás evangelios, porque eh, es verdad que nos hemos vuelto tan paulinos, ya aplicamos mucho las epístolas, pero nos hemos olvidado de los evangelios. Y los evangelios enseñan, hermano. Los evangelios son el centro de la vida de Jesús y de los discípulos. Y tenemos que volver a esa figura, ¿no? De ser discípulos de Jesucristo y andar con Jesús, ¿no? Que es lo que nos muestran los evangelios. Andar con Jesús. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Si no, vamos cerrando, ¿ya? No se olviden, la próxima semana la lectura 4, entonces ya deben tener entonces los 4 informes, resúmenes, con las preguntas correspondientes. Entonces, ya he dicho. Pastor, Sí, sí. este, ese documento que usted transmitió al inicio de la clase yo no lo tengo. Me gustaría que lo pueda compartir, ya sea por correo o por WhatsApp para... Sí, lo vamos a compartir, pero la idea que hemos planteado aquí es, de acuerdo a las lecturas que estamos realizando de Marco, Ujú. bajo ese criterio vamos a trabajar y me mandan su documento de resumen de esas 4 lecturas y yo les mando este libro a cada uno, ¿ya? Ya. Así es el asunto, Este, ¿no? quería una consulta. Habían unas cosas que no quedaron bastante claras. Bueno, en mi caso, con respecto a las tareas que yo no pude presentar al inicio, todavía tengo chance de presentarlas, ¿no? O Sí, sí, ya sí, no. claro que sí. Ya, entonces necesitaría creo que ese documento para leer esas, las primeras, ¿no? Porque creo que hay unas clases que yo no estuve porque me integré después. Ujú. Ah, ya, ya. Ah, bueno, hay videos de la clase, ahí puedes ver las primeras clases, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ya las viste, ya las he visto, solo me falta Ya, ver exactamente las indicaciones exactas de las tareas para ya. hacerlo La tarea completo, ¿no? es esta, ya hemos dicho, o sea, hacer la lectura de Marcos Ujú. y de la lectura de Marcos hacernos las preguntas respectivas, ¿no? Las preguntas que nacen de la lectura del texto, ¿no? Ujú. Y ese es uno. Luego, poder, qué he entendido del pasaje o de Claro. cuál es lo que me ha llamado la atención Ajá. de esos 4 capítulos, porque eran eh, no triadas, sino cuadradas, ¿no? O Claro. sea, 4 4 4 4, ¿no? Esa es Ajá. la figura. Lo que Porque pasa es 4 por que 4 es 16, ¿no? sí, por ahí había escuchado que también había un mapa que tenía que poner los Ah, sí, nombres. bueno, eso del mapa lo hicimos, yo le mandé un mapa Ajá. para anotar los pueblos, las ciudades y todo eso, ¿no? Es un mapa en blanco, ¿no? Solamente, en blanco, digo, estaba en color, pero sin nombre, ¿no? Entonces uno tenía que anotar cada detalle de los lugares, ¿no? Eso lo pusimos al comienzo, creo que está en el WhatsApp Ya. de la clase, ahí está, Ay, ¿ya? sí, yo no, yo me agentaron después, por eso no tengo eso, ese chat. Ya. Entonces Si creo que en no, el documento, sí, no lo ponemos. Si no, pero puedes navegar ahí, ahí vas a encontrar el mapa. Si no, te lo envío. ¿Ya? ajá, sí, Ya, ya pues, gracias, ya listo. pastor. Eso lo he puesto para el lado geográfico, para un poquito entender. Y eso todavía está limitado, ¿no? Deberíamos trabajar un poquito más el asunto de esto de la geografía, ¿no? Porque hay que tener una idea concreta de
cuál era el lugar, el mundo. No sé, quizás la próxima semana, yo tengo por ahí, voy a buscar, ¿no? Espero encontrarlo, en una colección de vistas, ¿no? De estas proyecciones, donde aparece la tierra, toda la tierra de Israel, y está formado, ¿no? Está cortado de esta manera, puesto de un lado, puesto así, así, desde arriba, desde abajo, del costado, ya, entonces ahí se ven las dimensiones, el tamaño, las medidas y todo eso, ¿no? ¿No? Ya, para más o menos tener una visión más clara de esta tierra, ¿no? Por lo menos desde el lado físico, ¿ya? Y dónde quedaba también, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Muy bien, gracias hermanos. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima semana. Y Dios les bendiga. Sol, que Gracias, te pastor. Buenas mejores. noches. No hay que Pastor, buenas tomar noches, disculpe. cosas Nos heladas. vemos.